Las Jornadas Europeas de Patrimonio, organizadas por la Diputación Foral de Vizcaya, cumplen este año ya su edición número 20. Y desde el canal Bilbao Arquitectura felicitamos a los responsables por esta necesaria, dilatada y fructífera labor divulgativa. Por nuestra parte, nos sumamos a la celebración y a las nuevas jornadas que este año plantean como temática general el binomio patrimonio y educación. Y lo hacemos aportando nuestro granito de arena con este vídeo, en el que os proponemos abordar un episodio determinante en la historia de nuestro patrimonio educativo, cultural y arquitectónico, las llamadas escuelas activas. Durante la primera mitad del siglo XX, la arquitectura escolar sufrió una profunda y rápida evolución, tanto por el planteamiento de las nuevas políticas educativas como por la forma de concebir y de configurar sus edificaciones. Es decir, la arquitectura fue dando respuesta a las nuevas necesidades funcionales que esos nuevos planteamientos educativos requerían. En la ciudad de Bilbao, a través de varios ejemplos concretos, podemos rastrear ese proceso de transformación, de evolución, hacia las denominadas escuelas activas, reflejado en las nuevas tipologías que algunos de los arquitectos locales que trabajaban en la ciudad fueron incorporando en sus proyectos. Proceso de transformación que se potenció con la nueva política educativa emprendida por el Estado en la Segunda República, materializándose en el proyecto de un grupo escolar municipal vanguardista, con un concepto de escuela totalmente diferente a lo que se había venido haciendo hasta entonces y que pretendía servir de modelo para los nuevos centros escolares que se iban a construir a partir de ese momento. ¿En qué consistía ese novedoso proyecto de escuela activa? ¿Se consiguió realmente establecer un nuevo modelo de centro escolar asociado a una nueva tipología arquitectónica? Vamos a intentar dar respuesta a estas cuestiones. Con la constitución de los estados liberales modernos, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se consagró la enseñanza básica como un derecho universal, y a medida que las instituciones públicas se iban haciendo cargo de la educación, se vio la necesidad de definir una arquitectura escolar adecuada. En España, la arquitectura escolar se fue adaptando a las diferentes necesidades pedagógicas e higiénicas que el Estado regulaba en cada momento, siendo generalmente las instituciones estatales y las locales con recursos para ello las que se encargaban de su gestión. Sin embargo, ni la enseñanza primaria y menos aún la secundaria llegaban a generalizarse entre la población, y según el primer censo de alfabetización en España realizado en 1860, un 80% de la población era analfabeta. En el País Vasco y en Vizcaya el porcentaje se reducía al 50%. Estos datos indican que la educación estaba al alcance solo de unos pocos privilegiados, que en la mayoría de los casos se formaban en centros privados gestionados por órdenes o congregaciones religiosas amparadas por el Estado. Podemos hablar, por tanto, en esa época de una política educativa pública muy poco efectiva o inexistente, que carecía de los medios materiales y humanos más elementales. Escasez de recursos económicos, reducido número de maestros y maestras, situación lamentable de muchas escuelas. Este era el panorama de la falta de cultura escolar unida al absentismo debido al habitual trabajo infantil y a la ausencia de una conciencia social y familiar sobre la importancia de la escuela. Todo ello imposibilitaba la adecuada formación de las alumnas y los alumnos. En España, la obligatoriedad de la formación primaria se estableció en 1857, con la Ley de Bases de Instrucción Pública, conocida como Ley Moyano, hasta los 9 años.
pero la necesidad de un parque escolar adecuado que la asegurase no se reguló hasta 1869. En los primeros años prevaleció la estructura de una escuela unitaria con aulas de gran tamaño que albergaban a alumnos de diferentes edades, generalmente separados por sexos. Estas aulas llegaban a tener entre 100 y 200 alumnos, con un único maestro, algo impensable hoy en día. Y aunque Bilbao contaba con unas tasas de escolarización y alfabetización muy altas para la época, similares únicamente a las de Madrid y Vitoria, el aprendizaje no podía quedar garantizado en esas condiciones. En 1882 existían 60 escuelas en la villa, 20 de ellas públicas. En 1896, el 67,5% de la población mayor de 7 años sabía leer y escribir. De ellos, la mayor parte eran hombres. En este contexto podemos situar las escuelas Tívoli o Viuda de Palza, nombre que recibieron en homenaje a su benefactora, Casilda Iturrizar, viuda de Tomás Epalza, que costeó las obras de construcción. El proyecto fue redactado por el arquitecto Julio Saracíbar en 1880 y en la distribución de los espacios se puede observar aún esa estructura de escuela unitaria, con aulas de gran tamaño, sin más espacios de actividad, aparte de las aulas, que un pequeño patio de juegos y la vivienda del maestro o de la maestra. Y con una estricta separación entre niños y niñas. Casi podríamos hablar de dos escuelas simétricas sin ninguna relación entre ellas. Las escuelas Viuda de Palza respondían, por tanto, a esa tipología de escuela pasiva en la que el alumnado era un mero receptor pasivo de las enseñanzas impartidas en el aula. En esos años finales del siglo XIX y los primeros del siglo XX se construyeron en Bilbao otras escuelas que, con pequeñas variantes, seguían respondiendo en lo fundamental a este formato: La Casilla, Verastegui, Marzana, Concha, Cervantes, Urazurrutia, Olaveaga y otras. Poco a poco se fueron dando pasos en cuanto a la ordenación y la organización de la enseñanza y el sistema educativo. Uno de ellos fue la creación, en abril de 1900, del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que adoptó, entre otras medidas, la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 12 años, la creación de escuelas nacionales, costeadas por el Estado, y la modificación de la segunda enseñanza con un bachillerato de 6 años, que seguía estando en manos de la Iglesia. A partir de 1905 se estableció un nuevo modelo de escuela pública, tanto en su aspecto pedagógico como espacial. Se sustituyó la escuela unitaria por otra dividida en grados, párvulos, elemental y superior o secundaria. Esta nueva concepción requería nuevos espacios escolares que sustituyeran a los centros existentes hasta entonces. Pero la realidad fue que el antiguo modelo unitario siguió en uso, sobre todo en los municipios con menos recursos. Para regular la modificación y construcción de los centros escolares, se elaboró una normativa que actualizaba los criterios dimensionales y funcionales vigentes desde 1869. Además de los aspectos higiénico-sanitarios, se estableció un espacio escolar de nuevas proporciones adecuado al número de alumnos fijado por aula, que se estableció entre 25 y 50. El tamaño de las aulas debía proporcionar un espacio de 5 metros cúbicos por alumno y su dimensión mínima debía ser de 9 por 4 metros. También se establecía la disposición de las ventanas para que el alumno, sentado desde cualquier punto del aula, pueda contemplar el firmamento. Pretensión muy ambiciosa, sin duda, sobre todo en los núcleos urbanos.
Para supervisar la aplicación de dicha normativa, el Ministerio creó el Negociado de Arquitectura Escolar, al que era necesario presentar los nuevos proyectos escolares para su revisión y aprobación. En 1911 se incrementó el número de grados hasta 6, se fomentó el desdoblamiento, con más de un docente por aula, y se estableció la inspección médica de locales y alumnos. Surgía, por tanto, un nuevo modelo de escuela adaptado a los nuevos tiempos y al que el consistorio bilbaíno se sumó reorganizando su sistema escolar municipal en 1913. Aquí surge la figura del arquitecto municipal en aquellos años, Ricardo Bastida, a quien el campo de la arquitectura escolar le producía gran inquietud y al que dedicó buena parte de su gran capacidad intelectual. Bastida no se conformaba con desarrollar su labor profesional con buen oficio y buenas prácticas, sino que buscaba sustentar sus proyectos y propuestas sobre una sólida base teórica. Uno de sus estudios más influyentes lo abordó precisamente en el apartado de la arquitectura escolar y lo tituló Edificios escolares y sus anejos, campos de juego y de experimentación, jardines, parques escolares y mobiliario y material de enseñanza. Una extensa memoria llena de innovaciones que aplicó en sus proyectos y que supuso un punto de inflexión en la construcción de los nuevos centros escolares, reforzando aún más los nuevos sistemas y modelos que estaban surgiendo desde las instituciones. En 1921 publicó su Ensayo sobre arquitectura escolar. En 1907, casi al comienzo de su trayectoria profesional, Bastida ya había proyectado las escuelas de Larraskitu, una zona alejada del centro de la ciudad, en las que se atrevió a incorporar como novedad un aula común para niños y niñas, eso sí, agrupados en pupitres diferenciados. Sin embargo, este tímido avance hacia la enseñanza mixta no tuvo continuidad y habría que esperar aún varias décadas para superar esta decimonónica separación entre sexos. Sus teorías las puso también en práctica con la construcción de 3 nuevos centros escolares proyectados por él entre 1915 y 1919, Mújica, Indautxu e Iturribide. En las escuelas Mújica, Bastida comenzó a aplicar sus análisis y estudios sobre arquitectura escolar, dando una solución original con la incorporación del patio de juegos en la cubierta, ante la falta de espacio por el reducido tamaño del solar. Casi de forma simultánea se construyeron las escuelas de Indautxu, en la actualidad Colegio Félix Serrano, con capacidad para 700 y casi 1000 alumnos cada una de ellas. En la memoria de estas últimas escribió el arquitecto: «La arquitectura escolar debe ser sobria y de buen gusto, que no parezca una catedral ni una prisión». Bastida prestó especial atención en estos proyectos a la obtención de espacios agradables, ampliando los huecos de las ventanas y cuidando la orientación, buscando mayor luminosidad y buenas condiciones de ventilación. Probablemente la llegada ese mismo año de la oleada más fuerte de la gripe española, epidemia que llegó a infectar al 40% de la población bilbaína, influyó también en la adopción de determinadas medidas higiénicas en estos centros. Cuidó la ejecución de las escaleras para evitar caídas, de los espacios sanitarios con porcelana inglesa y planteó la incorporación en el programa de espacios inexistentes hasta entonces en esta tipología, biblioteca y sala de lectura, sala de reuniones de profesores, etc. Es decir, por encima de planteamientos estilísticos en la composición de las fachadas, que tampoco descuidó, buscaba la funcionalidad interior al servicio de las personas que iban a ocupar esos espacios. En estos 2 proyectos, junto al de las escuelas de Iturribide, se recogían los planteamientos de la reorganización escolar iniciada por el consistorio en 1913, con la incorporación de los nuevos grados y el desdoblamiento escolar en algunos casos.
En 1920 se dio un paso más con la creación por parte del Ministerio de Instrucción Pública de la Oficina Técnica de Construcciones de Escuelas, estableciéndose una estructura estable de construcción de centros educativos que sustituyó al negociado de arquitectura escolar creado años antes. Desde la oficina se redactaron y ejecutaron las nuevas escuelas estatales y sus modificaciones y reformas, a la vez que se revisaron los centros dedicados a la enseñanza. Asimismo, en 1923 se elaboró una normativa nueva y un año más tarde una colección de modelos escolares que sustituían a los anteriores, sumado al aumento de las ayudas económicas. En estas nuevas instrucciones caben destacar las condiciones de los aseos para los alumnos, los nuevos espacios con los que debían contar los centros, como vestíbulos, guardarropas, despachos, bibliotecas, campos de juego. Algunos de estos espacios ya habían sido avanzados por Ricardo Bastida en sus estudios y sus proyectos. Las clases contarían entre 25 y 40 alumnos y la iluminación natural tenía que ser unilateral, procurando tener vistas hacia el paisaje, término que sustituía al ambicioso firmamento de normativas anteriores. También debía atenderse en su construcción a los materiales autóctonos y al clima, lo que demuestra una vez más que el concepto de arquitectura sostenible no es un invento reciente ni un valor añadido a la arquitectura en los tiempos actuales. Todas estas pautas se materializaron en unas edificaciones que estilísticamente no fueron homogéneas, sino que se movieron entre la arquitectura tradicional y regionalista, el clasicismo sobrio o los nuevos aires del racionalismo de influencia centroeuropea. Un caso muy particular fue el de la interpretación de la arquitectura tradicional en las escuelas de barriada, que a partir de 1920 proyectó el arquitecto Diego Basterra, con la finalidad de hacer frente al analfabetismo de las zonas rurales de Vizcaya. Pero esa es una historia de la que hablaremos en otra ocasión. En Bilbao destaca en esos momentos la figura del jefe de construcciones escolares del ayuntamiento, el arquitecto bermeano Pedro Ispizua, que redactó proyectos como las escuelas de Iralabarri, conocidas como escuelas Tomás Camacho, o las escuelas de Achuri, que hoy conocemos como escuelas Maestro García Rivero. Pero unos años antes, en 1922, Ispizua había participado en un proyecto pionero, una de las tentativas más interesantes de la arquitectura escolar en Vizcaya, un proyecto además muy poco conocido. Se trataba de la construcción de un centro escolar al aire libre, destinado a niños y niñas con problemas de salud, aprovechando las ventajas del contacto con la naturaleza y del ejercicio en espacios abiertos. En esos momentos solo existía un centro similar en Barcelona, pero en otros países europeos ya habían empezado a funcionar años atrás. Se propuso la ladera del Monte Archanda por la disponibilidad del funicular como medio de desplazamiento desde la ciudad. La jornada escolar prevista alternaba la práctica de ejercicio y juegos al aire libre, los baños, el descanso y prestaba especial atención a la alimentación y al control médico. También estaba previsto un mobiliario escolar plegable que pudiera trasladarse con facilidad del interior de las aulas al exterior, siempre que la meteorología lo permitiese. En definitiva, un proyecto novedoso en el que Ispizua estuvo trabajando entre 1922 y 1924. Arquitectónicamente, el planteamiento inicial se alejaba del tradicional edificio compacto en favor de un modelo de pabellones independientes repartidos por el terreno. Aulas con amplios ventanales, zonas de baño y duchas y comedores, básicamente. Sin embargo, dificultades surgidas por la falta de infraestructuras necesarias en la zona, como acometidas de agua y saneamiento, fueron retrasando el inicio de su construcción hasta que finalmente el proyecto quedó aparcado de forma definitiva. El proyecto de las escuelas de Achuri de 1928 sí consiguió Ispizua llevarlo a buen término, en un emplazamiento próximo a la ciudad antigua y a la ría.
una parcela amplia, rectangular, en la que pudo desarrollar sin limitaciones un completo centro escolar, en el que, en cuanto a su arquitectura, recurrió en este caso al estilo regionalista, a caballo entre las formas montañesas y vascas, incluso con algunos detalles importados de la arquitectura inglesa. Con una estructura simétrica, respondiendo a la separación entre sexos, destaca la gran riqueza y variedad de materiales, texturas y color, así como los cuidados trabajos de madera y forja, destacando los alicatados en sus extraordinarios espacios interiores. La iluminación natural y la ventilación están también presentes en la concepción del centro. La reforma llevada a cabo hace unos años por el estudio local Bilbao y Gallástegui ha devuelto su esplendor a estos espacios interiores, adaptando las instalaciones del centro a los nuevos tiempos. La estructuración del alumnado por grados se realiza por plantas, párvulos en planta baja y el resto de grados elementales en las plantas superiores. Se incorpora servicio de comedor y se presta especial atención a los espacios de recreo y de juego, habilitando amplias zonas comunes para niños y niñas, tanto cubiertas como descubiertas. El propio arquitecto recoge en su memoria la respuesta dada a las nuevas directrices pedagógicas. Las dimensiones dadas a las distintas partes del edificio, así como a sus locales, la disposición de sus aulas y demás dependencias, son las que la moderna pedagogía e higiene escolar exigen. De alguna forma, Ispizua recogía el testigo de Bastida en cuanto a la responsabilidad y el protagonismo en la construcción de los nuevos centros escolares de la villa. Con la llegada de la Segunda República se estableció una concepción nueva sobre el sistema escolar, en tres aspectos: en su organización, en su tipología edificatoria y también en su dimensión social. Una vez constituido el Estado democrático, en abril de 1931, uno de los objetivos prioritarios del gobierno fue el impulso a la enseñanza y a la cultura, propugnando la educación como el mecanismo básico para la democratización y el bienestar del país. En el artículo 48 de la Constitución de la República se señalaba que la enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Y en el posterior decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que desarrollaba este artículo, se indicaba que España no será una auténtica democracia mientras la inmensa mayoría de sus hijos, por falta de escuelas, se vean condenados a perpetua ignorancia. Por tanto, el objetivo prioritario de la escuela debía ser, por un lado, el de proporcionar un acceso universal a la cultura democrática y, por otro lado, acabar con las altas tasas de analfabetismo existentes. Y para ello el gobierno se centró de forma prioritaria en mejorar el sistema de enseñanza primaria, planteando la construcción y la reforma de los centros escolares, el incremento y la mejora en la formación de los docentes y la renovación de los planes de estudio para situar al estudiante en un ámbito más activo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y hacemos hincapié en este término, activo. En los 2 años siguientes se dispusieron medios económicos para hacer realidad estos planteamientos, a través de la cooperación del Estado con los ayuntamientos, llegando a impulsar la creación de 13.000 nuevos centros escolares entre 1931 y 1933. Se dictaron nuevas normas higiénico-sanitarias, profundizando en los conceptos de ventilación e iluminación naturales, actividades al aire libre, utilización de materiales y sistemas constructivos locales, etc. Los ratios de alumnos por aula se mantenían aproximados a la normativa anterior. Se recomendaba la disposición de campos de juego, jardines y la instalación de medidas de confort, como la calefacción en invierno. Para la construcción de los nuevos centros escolares, que debían generar modelos tipológicos que sirvieran de referencia, se recurrió en muchos casos a la convocatoria de concursos de arquitectura, incluyéndose a veces en sus programas exigencias desconocidas hasta entonces, como la escuela maternal, que siguiendo el ejemplo de otros países centroeuropeos,
permitiese conciliar la vida laboral y familiar, ideas que no siempre pudieron materializarse. Pero el sistema educativo, además de nuevos espacios, necesitaba de personal adecuado, y para ello se convocaron 7.000 nuevas plazas de maestros y maestras para las escuelas nacionales, incrementando su sueldo y reforzando su formación con cursos y otras prácticas. Se buscaba conseguir un espacio alegre, claro, aireado, una comunidad identificada por la unidad de trabajo, un centro de cultura que cumpla plenamente su función social. En definitiva, se pretendía transformar a la persona educada de simple receptora a sujeto activo en relación con el educador y su entorno. Esta educación sería universal, obligatoria, gratuita, graduada, mixta, interclasista, unificada, es decir, igual para todos los ciudadanos, y laica, donde la religión pasaría a ser optativa. De esta forma se reflejaba la voluntad del nuevo gobierno de negar a la Iglesia el lugar que tradicionalmente había ocupado en el sistema educativo, lo cual se materializó en la promulgación de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. Este cambio de rumbo en política educativa, social y cultural hizo que la arquitectura escolar fuese objeto de interés para la disciplina arquitectónica de la época, interés manifestado a través de revistas, libros, exposiciones y concursos. En este contexto, en Bilbao, el Ayuntamiento convocó en 1932 un concurso de proyectos para construir las escuelas de San Francisco, también conocidas en la época como Escuelas Tomás Meave, en homenaje al escritor y político socialista bilbaíno. El concurso tenía por objeto, según se indicaba en sus bases, crear un grupo escolar modelo con las condiciones técnico-sanitarias que la moderna ciencia pedagógica aconseja dentro de sus principios racionales. O dicho de otra forma, el desarrollo de una escuela activa que superase la tradicional pasividad del alumno en el aula, convirtiéndolo en un niño activo y constructor, fomentando por tanto su aprendizaje a través de un centro que fuese también jardín y taller. Al mismo tiempo, la escuela tenía que convertirse en un centro de actividades en contacto con las realidades de nuestro entorno, así se definía, para ampliar su obra educativa hacia una función social. Además, en este caso, el nuevo centro se ubicaba en un enclave marginal, por tanto se buscaba también de forma paralela una regeneración social y urbana de la zona. Se trataba en definitiva de una nueva manera de entender la educación y con la convocatoria del concurso se buscaba precisamente la arquitectura que lo hiciese posible. El programa planteado era muy ambicioso. Escuela elemental para 1.600 alumnos, escuela maternal para 700 asistentes, servicios higiénicos y sanitarios, piscinas, peluquería, dispensario médico con servicio de odontología, oftalmología y otras especialidades, bibliotecas, comedor, ropero. También se pensó en la enseñanza de adultos y una escuela del hogar donde se enseñaría puericultura, cocina, plancha, costura y confección. Además, el centro debía contar con espacios libres para jardín de infancia y parque escolar, patios cubiertos, frontones y un espacio libre abierto al público como punto de encuentro con los habitantes del barrio. En definitiva, un novedoso programa que superaba ampliamente el concepto tradicional de escuela. Pero el solar puesto a disposición de los concursantes parecía insuficiente para albergar tales exigencias y además presentaba dificultades topográficas debido a su desnivel. 18 propuestas se presentaron al concurso,
realizadas en su mayoría por jóvenes profesionales del País Vasco, Madrid, Barcelona y Zaragoza. Un amplio jurado compuesto por políticos y profesionales de la arquitectura, entre los que destacaban Ricardo Bastida y Pedro Ispizua, se encargó de valorar las propuestas. En una primera fase se preseleccionaron los proyectos de Juan de Madariaga y Joaquín Zarranz, José María Mucuruza y Juan Zabala e Ignacio María Smith. Finalmente, el jurado consideró que la propuesta presentada por Madariaga y Zarranz era la que resultaba más adecuada y completa, cumpliendo con los requerimientos fundamentales de parque público, disposición abierta y adecuación para la enseñanza activa y la escuela maternal. Su propuesta optaba por delimitar el solar con construcciones independientes de mayor a menor altura, aprovechando el desnivel del terreno, dejando la calle de San Francisco abierta para ubicar allí el parque público. El proyecto, que ocupaba una superficie de 13.000 metros cuadrados, se estructuró mediante un espacio público y otro escolar, para un total de 3.200 alumnos. En el centro, un patio de grandes dimensiones actuaba como espacio distribuidor, quedando delimitado por un parque de libre acceso desde la calle San Francisco y 5 edificios en los laterales. A la izquierda estaba el edificio más alto, la escuela elemental y de ampliación de estudios. Enfrente, un pequeño cuerpo correspondiente al auditorio y piscina unido al anterior. Y a la derecha se ubicaba el grupo que formaban la escuela maternal, la escuela del hogar y la inspección médica, que se organizaban en cuerpos de menor altura para aprovechar el desnivel del terreno. Una estructura jerarquizada que minimizaba el impacto de las construcciones con una hábil articulación de todos los espacios y que además conseguía aislar las aulas del ruido y del tráfico de las calles adyacentes. Los arquitectos autores manifestaron que hubieran preferido desarrollar el programa en edificios de menor altura o incluso de una única planta, como se había hecho en algunos centros escolares alemanes, lo cual facilitaba las mejores condiciones higiénicas y pedagógicas, pero en este caso las condiciones del solar no lo permitían. La escuela elemental tenía capacidad para 1.600 alumnos y la de ampliación de estudios para 400. Se recogían además todos los espacios y servicios indicados en las bases del concurso, incluso comedor, imprenta escolar y laboratorios. El salón de actos incluía cabina de proyección y tenía capacidad para 1.000 espectadores. La escuela maternal incluía aulas para 600 párvulos y salas cuna con 200 plazas. La escuela del hogar podía albergar hasta 400 personas y la inspección médica contaba con servicios y atención equivalente prácticamente a los de un ambulatorio actual. En definitiva, se trataba de un gran complejo educativo que superaba ampliamente el concepto de la arquitectura docente tradicional, pero donde el aula seguía siendo la célula básica, la pieza más importante de la organización escolar, y en su diseño los arquitectos tomaron referencias de recientes experiencias alemanas. Las clases se situaban a un solo lado del pasillo y abiertas a los patios. Así se lograba una buena orientación, aprovechando el sol de la mañana, y una ventilación cruzada a través de la galería de distribución. Las aulas tenían una capacidad máxima de 40 alumnos, aunque se recomendaba un número ideal de 24. Aunque había aulas de 3 tipos, la estándar tenía forma cuadrangular que permitía un uso más versátil y libre, con unas dimensiones de 7,90 por 7,15 metros y una altura de 3,65. Las clases se separaban por armarios abiertos que se utilizaban como biblioteca y para guardar material escolar. La altura del aula estaba justificada para facilitar la propagación de la voz del maestro y el acondicionamiento térmico del aula mediante la calefacción. La iluminación era unilateral a través de unos amplios ventanales. Cabe destacar también el detalle de que a la entrada del aula se disponía de un lavabo para lavarse las manos. Con el Grupo Escolar de San Francisco se quiso establecer un centro escolar modelo que, a través de su novedosa tipología arquitectónica, impulsara las prescripciones y los criterios pedagógicos e higiénicos más avanzados de la época. Se trató de una arquitectura nueva, tanto en la organización como en la forma, que incidió y determinó el desarrollo de iniciativas escolares posteriores,
como el Grupo Municipal Luis Briñas, del que hablaremos posteriormente, que se proyectó poco tiempo después. Lamentablemente, tras el comienzo de las obras, que contaban con un presupuesto de casi 3 millones de pesetas, los trabajos no avanzaban con la rapidez deseada, debido, por un lado, a las lluvias y a los problemas de estabilidad que tenía el terreno. Las obras se pararon en sucesivas ocasiones, también por la delicada situación económica y la situación política convulsa de aquella época. La guerra definitivamente retrasó aún más su construcción y no pudo inaugurarse hasta 1945, aunque de manera muy parcial y con el proyecto original muy alterado. Con lo cual podemos decir que no fue posible alcanzar los objetivos planteados en su concepción original. Hemos hablado ya anteriormente del arquitecto Pedro Ispizua, hemos citado algunos de sus proyectos, por ejemplo el grupo escolar de Achuri o Maestro García Rivero. También hemos hablado de ese proyecto pionero que no llegó a ejecutarse en la ladera del Monte Archanda, esa escuela al aire libre. Bien, pues unos años más tarde, en 1933, Pedro Ispizua da un cambio radical de registro estilístico, arquitectónico, y acomete un nuevo proyecto, en este caso las escuelas de Santuchu, también conocidas como escuelas Luis Briñas. Ispizua, que como ya hemos comentado había formado parte del jurado del concurso del Grupo Escolar de San Francisco, tomó referencias directas de la propuesta de Madariaga y Zarranz para el nuevo grupo escolar que estaba proyectando. La edificación ocupaba 5.500 metros cuadrados de un solar rectangular, también con un cierto desnivel, en el barrio de Santuchu, del recientemente anexionado municipio de Begoña, solar cedido por Luis López de Briñas y Magmaón, de ahí el sobrenombre de la escuela. En la memoria de su proyecto, Ispizua indicaba el gran crecimiento de la población en esa zona de Begoña en los últimos años para justificar la construcción de un nuevo centro escolar que paliase una de las carencias más importantes de equipamientos públicos existentes. Y calculó una edificación que pudiera albergar a 1.200 alumnos y alumnas, teniendo en cuenta las más recientes normas higiénico-pedagógicas en una composición arquitectónica producto de una expresión racional de su traza interior. O dicho de otra forma, la adopción del estilo racionalista al servicio de los nuevos planteamientos educativos. Además de la escuela elemental, el proyecto incluía una escuela con capacidad para 200 párvulos, escuela del hogar, escuela profesional, que finalmente no se realizó, zonas para actividades extraescolares y trabajos manuales, biblioteca, salón de actos, piscina, frontones y zonas de recreo. Un programa complejo, no tan ambicioso, pero similar al del Grupo de San Francisco, aunque a diferencia de este, Ispizua lo resolvió de forma compacta en una única construcción de 4 alturas. El edificio se articulaba en torno a un cuerpo central horizontal al que se incorporaban una serie de cuerpos laterales, resultando una planta fragmentada con 6 accesos diferentes al centro. La disposición de las aulas fue similar al del proyecto de Madariaga y Zarranz, situando en la planta baja las clases de párvulos de forma semicircular, toda una novedad. Las terrazas contiguas permitían desarrollar la enseñanza al aire libre, una posibilidad que estaba muy presente en el ideario del nuevo sistema educativo. La morfología de las aulas volvía a un formato rectangular, más tradicional, en lugar del cuadrangular propuesto en San Francisco. Se completaba el centro con un comedor, salón de actos, inspección médica, secretaría, biblioteca, zonas de servicio y campos de juego en los espacios libres. Incluso el mobiliario fue objeto de un estudio especial. En cuanto a su aspecto exterior, Ispizua entendió la fachada como un potente juego volumétrico en el que contrarresta la fuerte horizontalidad del edificio con la expresividad de la torre central vertical. Cabe destacar ese radical cambio estilístico que comentábamos en apenas 5 años, desde la arquitectura regionalista montañesa de las escuelas de Achuri al racionalismo con trasfondo expresionista en este proyecto de Santuchu.
podríamos hablar de la poliédrica trayectoria de este arquitecto prolífico, inquieto y expresivo, además de extraordinario dibujante. El proceso constructivo de las escuelas Luis Briñas también fue complicado. Con un presupuesto de algo más de 800.000 pesetas, las obras se iniciaron en junio de 1933 y un año después estaban paralizadas. Tras su reanudación volvieron a paralizarse en 1936 y el centro no pudo ser habilitado definitivamente hasta 1941. El ambicioso cambio estructural en el sistema educativo público a través de las denominadas escuelas activas no pudo ofrecer finalmente un nuevo modelo de centro escolar, de escuela en Bilbao, ni tampoco en el resto del Estado. Los acontecimientos políticos que se produjeron aquellos años, la guerra civil, el régimen franquista, supusieron un freno y un paso atrás en el proceso. Pero también existieron otras razones que imposibilitaron que se materializaran estas nuevas políticas educativas y que estuvieron en la propia gestión del sistema. Por ejemplo, la complejidad que el exceso de servicios y de actividades añadía a los centros, además del encarecimiento en su construcción y en su mantenimiento, algo que paradójicamente iba en contra precisamente de sus ideas de economía y de funcionalidad. Y en definitiva, tal vez también la precipitación y la falta de planificación para adecuar dichos cambios a los medios y a las capacidades que existían en ese momento. De hecho, los propios autores del proyecto de San Francisco, del concurso, los arquitectos que habían asumido la totalidad del programa propuesto, fueron sin embargo críticos con el planteamiento al manifestar que hubiéramos preferido una menor extensión del programa a desarrollar. Incluso en la prensa local se realizaron algunas reflexiones interesantes al respecto. Se ha pasado del delirio de la miseria anterior a una nerviosidad por cambiar deprisa la situación anterior, tan ruin. Pero no es sensato. Estos dos tipos de escuelas de niños que se han hecho, refiriéndose a San Francisco y a Luis Briñas, a Santuchu, y se quieren hacer cada vez más lujosos y palacios, curioso este término, son y serán siempre un error grave, económico y pedagógico. Pero sin duda aquellas experiencias, así como las producidas en el tránsito desde las escuelas pasivas hacia las escuelas activas que hemos ido repasando, supusieron un punto de inflexión y de reflexión en la manera de concebir la escuela y el sistema educativo en general, así como las arquitecturas que tenían que dar respuesta a esos nuevos planteamientos. Y hoy, 90 años después, las políticas y los sistemas educativos actuales son deudores en gran parte de aquellas ideas y propuestas que configuraron, como decíamos al comienzo, uno de los episodios más determinantes en la historia de nuestro patrimonio educativo, cultural y arquitectónico. Hemos acotado este apasionante capítulo de la educación escolar y su patrimonio arquitectónico al ámbito de la enseñanza pública, en este caso. También en el ámbito de la enseñanza privada se produjeron algunas experiencias interesantes que abordaremos próximamente. Bien, pues esto es lo que os queríamos contar en esta ocasión. Si esta actividad la hubiéramos realizado de forma presencial, como en otras ocasiones, ahora vendría el turno de preguntas por parte de los asistentes. El formato ha tenido que modificarse y ahora los asistentes estáis ahí al otro lado de la pantalla, pero no renunciamos a vuestra participación. Así que os animamos a que dejéis vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestras sugerencias aquí abajo en la sección de comentarios del vídeo y os prometo que responderemos a todas ellas. Gracias por vuestra atención, gracias una vez más a los organizadores responsables de las jornadas por su invitación. Seguimos en contacto.